¿Estás buscando invertir o vivir en Canadá? Groupe La Rivière te guía en la búsqueda de tu vivienda en Montreal, bien sea temporal o permanente. Groupe La Rivière está conformado por un equipo de profesionales del sector inmobiliario con amplia experiencia en búsqueda residencial y comercial. Te ayudamos a que compres, alquiles o inviertas en Montreal. Además, te atendemos en tu propia lengua. Visítanos en el www.groupelarriviere.ca. Groupe La Rivière, tus asesores inmobiliarios multilingües en Montreal. Porque las buenas noticias sí existen y las generas tú mismo. Y después de escuchar a nuestro queridísimo Frank Quintero con este tema que me fascina, Sol de mis soles, porque aparte de ser una composición hermosa, una letra bellísima, tiene tremendos invitados de lujo, pues. Tiene a Rafael Pollo Brito en la voz y a Huáscar Barradas con su flauta maravillosa. Así que bueno, maravillosa manera de continuar nuestro programa La Buena Ola y de celebrar nuestra sección anterior, todo el éxito de su esposa justamente, de Indira Páez, con ese nombramiento de vicepresidenta de contenido para América Latina de Sony Pictures. ¿Qué tal? Y para el público hispanoamericano. Así que bueno, continuamos en tu programa La Buena Ola por Super Estéreo 98.1 FM y les recordamos nuestro teléfono de cabina, el 0295-263-3981. 0295-263-3981. Por cierto, allí está José Moya atendiendo el teléfono y nos dice que nuestros amigos de Juan Griego y Santa Ana del Norte reportan sintonía. Así que muchas gracias por escucharnos. Un abrazo, de verdad, muy agradecidos por sus llamadas. Un abrazo. Y a esta hora, ¿qué tal? Entonces, si nos vamos a seguirles dando buenas noticias, porque es el momento de irnos a nuestra sección Buenas Noticias. Buenas Noticias. Y hoy en Buenas Noticias les voy a hablar de una buena noticia para una familia que repercute en buenas noticias para la ciencia y para el mundo. Se trata de una madre que despertó tras 27 años en estado vegetativo, es decir, estaba en coma durante 27 años. ¿Qué les parece? Parece algo increíble, pero es realidad. Les cuento toda la historia según la reseña que conseguí en un portal web. Dice: aunque Munira Abdullah no es el primer paciente en el mundo que logra recuperarse de un estado vegetativo, su caso resulta notable porque transcurrieron 27 años desde el accidente que dejó en coma en 1991 a esta mujer hasta el día que logró recuperar su plena conciencia. Estamos hablando de plena conciencia. Dice que su historia trasciende por lo que podría aportar a los tratamientos para volver a la vida a las personas en su igual condición. Esta es la parte importante para todos, ¿no? Evidentemente nos alegramos por ella y su familia, pero imagínense todo lo que esto puede significar para pacientes que en muchos casos se han considerado como desahuciados. Muchas veces cuando los pacientes caen en coma y comienza a ser largo, los médicos en muchos casos, bueno, no dan ninguna expectativa porque no tienen la ciencia infusa, como quien dice, no son Dios, no pueden decir si se va a salvar o no, si va a regresar o no. Son casos lo que llaman de pronóstico reservado, ¿no? Pero bueno, un gran paso de avance en los estudios sobre cómo revertir estos casos de coma profundos, además de los nuevos medicamentos y terapias que actualmente se están aplicando a estos pacientes, es lo que sucedió con esta señora, ¿no? Esta historia igualmente resulta un gran ejemplo de persistencia humana, tanto de Abdullah como de su hijo Omar, quien nunca perdió las esperanzas de que su madre regresara de entre los muertos. Así mismo lo dice él. Él dice: nunca me rendí con ella porque siempre tuve la sensación de que un día se despertaría. Omar dice que solo tenía 4 años cuando un autobús escolar en la ciudad Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos embistió al auto donde iban juntos, accidente tras el cual su madre de 32 años en ese momento sufrió una lesión cerebral grave que la dejó en coma por casi 3 décadas. El pequeño Omar salió con algunas heridas leves. Su madre alcanzó a protegerlo con su cuerpo, como toda madre protege a su hijo, ¿no? Antes de recibir el impacto en la cabeza, que luego le provocaría la lesión cerebral que la dejó inconsciente. Lamentablemente pasaron varias horas antes de que fuera llevada al hospital y eso probablemente agravó su condición de recuperación rápida, ¿no? Y después de unos días, bajo cuidado médico, fue trasladada a Londres, donde le aplicaron varios tratamientos especializados.
Finalmente, los doctores le declararon en un estado de conciencia mínima, pues estaba en coma, pero era receptiva al dolor. Es decir, nunca estuvo completamente ida, digamos, ¿no? Porque era receptiva al dolor. Em, Después de que, bueno, Abdullah pasó varios años en esa condición en su tierra natal, alimentada por un tubo y con varios tipos de terapias físicas para que los músculos de su cuerpo no se atrofiaran. Su hijo crecía y seguía aferrado a la idea de que su madre regresaría de su viaje por otro mundo, como él lo llamaba. Sin embargo, el príncipe heredero de los Emiratos Árabes en ese momento, Mohammed bin Zayed, conoció de su caso y en 2017 se ofreció a costear un nuevo tratamiento especializado en Alemania para este tipo de paciente, basado en terapias físicas y medicamentos para mejorar sus patrones de sueño y los periodos de vigilia. Me imagino que esto para ellos debe ser como una especie de presupuesto de investigación, ¿no? Que además no les falta porque ellos son sumamente ricos, ustedes saben, ¿no? De acuerdo con el doctor Ahmad Reed, especialista en neurología, citado por el referido diario británico, el objetivo principal de esa nueva etapa con la paciente era otorgarle a su frágil conciencia la oportunidad de desarrollarse y prosperar dentro de un cuerpo sano, como una planta delicada que necesita un buen suelo para crecer. De todas maneras, la óptica ya de verdad que la manera como vieron el caso me parece admirable, ¿no? Porque no solamente su hijo no se rindió, sino que el equipo médico que tuvo la suerte de encontrarse en diferentes etapas de este tratamiento quisieron ayudarla, ¿no? Según Omar, su hijo, los nuevos procedimientos terapéuticos hacían que su madre fuera más receptiva. Eso fue desde 2017, digo, este cambio de tratamiento, ¿no? Un año después, en julio del 2018, la escuchó hacer unos sonidos extraños que lo dejaron conmocionado, ¿no? Había como una respuesta. Llamó a los médicos y le dijeron que todo era normal. 3 días después, bueno, siempre los médicos dicen que todo es normal porque no quieren alertar o porque no saben tampoco, uno no sabe qué es lo que pasa por sus mentes. 3 días después de que ellos le dieron que todo era normal, se despertó porque su hijo siempre estaba al lado de su cabecera, como quien dice, con el sonido de que alguien lo estaba llamando por su nombre. Y era ella, su madre, que lo llamaba por su nombre. Él dice que volaba de alegría y no es para menos. Dice que durante años soñó con ese momento y su nombre fue la primera palabra que dijo su madre. ¡Qué belleza! Después de ese día, evidentemente los progresos fueron mayores. Abdullah siguió estando más alerta y ya hoy puede mantener una conversación, recitar oraciones y decir cuando siente dolor. Su hijo dice que, bueno, que ya la llevó de regreso junto a su familia en la ciudad de Abu Dhabi, donde continúa recibiendo cuidados médicos. Pero imagínense, eso es la gloria, ¿no? Para Omar, las razones para compartir su historia y la asombrosa recuperación de su madre, después de casi 30 años inconsciente, está para decirle al mundo, decirle a la gente que no pierda la esperanza con sus seres queridos, que no los consideren muertos cuando están en ese estado. Todos esos años, los médicos le dijeron que era un caso perdido y que no tenía sentido el tratamiento que estaba buscando para ella. Pero cuando tenía dudas, se ponía en su lugar y hacía todo lo posible para mejorar su condición. Yo creo que historias como estas son muy importantes, no solamente para darnos ánimo y insuflarnos perseverancia, ¿no? En los momentos que necesitamos, sino yo diría que esto nos da un nuevo punto de discusión con respecto a lo que es la eutanasia, ¿no? Mucha gente habla de la eutanasia y que, bueno, que los enfermos cuando están desahuciados hay que dejarlos ir y ponerle una inyección como si fuera un perrito y ponerlos a dormir. No estoy de acuerdo yo, mi punto de vista personal. Y aparte de eso, bueno, es que no se sabe cuándo se puede regresar, aunque sean comas larguísimos. Este es el caso más largo tal vez de un coma de 27 años en que la gente regresa, pero ha habido otros casos de coma prolongados, tal vez de 10 años, 2 años. Yo he leído otros casos en que también han regresado con pronósticos también desahuciados, ¿no? Así que esto es realmente para meditarlo, ¿no? Es un hito para la ciencia, pero yo diría que para el ser humano es algo muy importante, para el ser humano en general, aunque no seas médico, no seas científico, ¿no? Es darle chance a la vida, siempre darle prioridad a la vida. Existe un Dios y sí se puede, ¿no? Así que bueno, también para la ciencia el caso de Abdullah resulta un hito porque el potencial de recuperación de un paciente en coma resulta aún incierto. Son ellos mismos, los médicos, los que muchas veces ponen a la familia en este dilema porque le dicen, no, de ahí no se va a parar, o sea, no.
Y ellos con su cuestión de la ciencia y de los estudios médicos, cuando es un poco cuando los abogados dicen que no hay jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia es la palabrita que utilizan para decir que no hay casos anteriores donde haya ganado alguien con un caso similar, pues. En la ciencia médica es igual, no hay casos anteriores donde se haya salvado antes nadie con un caso similar. Pero ya cuando se sientan precedentes, este caso, 27 años en un coma tan profundo, bueno, yo creo que muchos médicos deberían meter su lengua en esa almohadera y decir, no digo nada, no tengo idea, no soy Dios. Así que depende de los familiares, depende de las ganas que tengan de seguir al lado y de ayudarlos a que regresen, ¿no? De por lo menos no dejarlos solos. Y esto se relaciona con varios factores, dicen los médicos, luego de que una persona cae en estado vegetativo, que no es más que un estado de inconsciencia que se produce después de una lesión grave, o por un derrame cerebral, o por una intoxicación grave, o por una infección cerebral. Hasta ahora los médicos relacionan la recuperación de un paciente según la denominada escala de Glasgow del coma. En esa misma escala se van dando puntos de acuerdo con tres aspectos. Primero, apertura del ojo. Segundo, respuesta verbal a un comando. Y tercero, movimientos voluntarios. Cuando un paciente tiene una puntuación de 1, significa que no abre ningún ojo, mientras que 4, el paciente puede abrir los ojos de forma espontánea. Según los médicos, los que logran un puntaje de 3 a 4 en las primeras 24 horas de caer en un estado de coma pueden morir o permanecer en un estado vegetativo. No obstante, aún no hay claridad sobre la recuperación de algunos pacientes. Se ha comprobado el éxito de algunos medicamentos como la amantadina, que se usa para tratar la enfermedad del Parkinson, y el Zolpidem, que ayuda a dormir. Abdullah no es el primer paciente en salir de un estado vegetativo. Antes que ella, otros también lograron regresar de entre los muertos, como se les llama, ¿no? Porque el estado de coma es casi muerto, pues. O sea, la persona no está allí, se piensa que no está allí, pero su alma está allí. Pero su caso es un gran avance en la búsqueda de tratamientos efectivos para aquellos que no logran despertar su cuerpo cuando la mente se va sola hacia otro mundo y aún no se sabe cómo pueden regresar a salvo. Así que, bueno, de verdad que a mí me parece esto no solamente una buena noticia para Omar, el hijo de la señora Abdullah, que estuvo 27 años en el coma, pero se regresó realmente asombrosa, de manera asombrosa, evidentemente con todos esos tratamientos y con toda esa constancia, esa perseverancia de su hijo y de los médicos que no la dejaron ir, pero esto restaura la fe en que, bueno, la vida siempre encuentra su curso, ¿ok? Así que nos pareció un maravilloso caso para contarlo en buenas noticias, porque estas son las noticias que nos alientan a decir que no hay nada que sea definitivo, que siempre tenemos que seguir insistiendo, que aunque haya casos de que no hay vida, de que no hay solución, sí se puede. Así que bueno, para celebrarlo aquí en La Buena Ola, estas buenas noticias de este caso de esta señora Abdullah y de su hijo Omar, y por supuesto, una esperanza en la ciencia. ¿Qué tal si lo celebramos con música? Porque este caso yo diría que más allá de la ciencia y de todos los tratamientos que le hicieron, es un caso de la persistencia, la perseverancia del amor, sobre todo por su hijo. Así que vamos a contar una historia de amor en la voz de mi querido novio colombiano, Carlos Vives. Y Wisin, este último tema, Si me das tu amor, porque yo creo que este niño le dijo, creció desde los 4 hasta los 27 años diciendo, wow, yo te amo, mami, yo no te voy a dejar ir, así que si me das tu amor. Y lo escuchas en La Buena Ola por Super Estéreo 98.1 FM.